Continuando entonces con nuestro tema sobre la inspiración en la Biblia, quiero, antes de proseguir al siguiente subtema, mencionar dos textos bíblicos entre los muchos que hay para reafirmar bíblicamente lo que les acababa de exponer sobre la inspiración y sobre los autores sagrados, los hagiógrafos. El primer texto es aquel texto muy conocido de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, el verso 16, donde Pablo afirma: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para amonestar, para corregir. Pero ha afirmado: toda escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y luego otro texto también muy importante en este sentido, y que me permito leerles a continuación, es de la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, los versos 19 al 21. Dice el apóstol Pedro así: tenemos también la palabra de los profetas, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Muy claro, y que resume todo lo que hemos dicho hasta el momento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ha sido el Espíritu Santo el que ha hablado. Incluso fijémonos que lo menciona en el Nuevo Testamento. Acá Pedro lo hace bajo el nombre Espíritu Santo, y lo hace en referencia a los profetas, como Dios había hablado a través de los profetas, pero ellos no hablaban por voluntad propia, sino movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Luego el Espíritu también estaba presente en el Antiguo Testamento, tan solo que, como hemos dicho, allá en el Antiguo Testamento, cuando se menciona el Espíritu de Dios, se mencionará como el Ruach Yahvé o el Espíritu de Yahvé, nunca como el Espíritu Santo. Pero, insisto, es la misma realidad, es la misma persona, el Espíritu de Dios. Bien, con estos dos textos entonces podemos ahora sí sentar las bases para lo que les voy a decir a continuación. Les voy a hablar brevemente también sobre otro aspecto muy importante a tener en cuenta cuando estudiamos la Sagrada Escritura. E insisto, esto con miras al futuro de lo que digamos. Cuando encontremos ya en el camino pasos un poco difíciles, oscuros en la misma Biblia. Por eso es que necesitamos estudiarla para poderla comprender. En la Biblia hay pasajes, muchos, que son de fácil comprensión, pero también hay muchos que no son de fácil comprensión. Por eso, la Iglesia nos habla de este otro tema cuando nos habla de la inspiración bíblica. Nos habla también de la inerrancia bíblica. Inerrancia. ¿Qué es la inerrancia bíblica? Como su término mismo lo expresa, el prefijo in es una negación, y errancia viene de error. Si es la negación más error, entonces es el no error. Con esta palabra entonces se quiere decir que la Biblia carece de todo error.
Dicho de otra manera, la Biblia no contiene errores. Atención, porque en ocasiones escuchamos decir a las personas, a la gente, y en ciertas ocasiones de labios de creyentes, de cristianos y hasta de católicos, que han encontrado errores en la Biblia o influenciados por comentarios extraños o por videos que hoy en día se tienen acceso por el internet, se muestran como muy convencidos de lo que afirman, que la Biblia tiene errores. Por eso les decía, hay pasos que en la Biblia, o sea, textos que en algún momento nos van a poner en esa dificultad y nos van a sembrar esas dudas. ¿Cómo así que viendo ya con detalle y con sentido crítico este pasaje encuentro esto? Para ponerle uno de los tantos ejemplos que aparecen en la Biblia. Muy llamativo, por cierto, porque nos impresionan los relatos de la pasión de Jesús y el momento en que uno de sus apóstoles, uno de sus amigos, lo traiciona. Y ya cuando hablamos de la persona que traicionó a Jesús, todos identificamos inmediatamente a Judas, Judas el traidor. Pues bien, hablando de Judas el traidor, y específicamente del momento de su muerte, encontramos lo siguiente, que en el Evangelio, en el texto que aparece acá escrito, Lucas murió ahorcado. Y es la opinión que comúnmente todos tenemos, es la imagen que todos tenemos grabada, que Judas se ahorcó. Sin embargo, cuando vamos al relato en el libro de los Hechos, y San Lucas nos habla a propósito de la elección de aquel que va a ocupar el puesto de Judas, nos hace una mención de cómo murió Judas. Y en el libro de los Hechos no se dice que Judas murió ahorcado. Cuando en el Evangelio está que murió ahorcado, en el libro de los Hechos aparece que murió fue reventado, que cayó y se reventó. Literalmente encontramos que el relato nos habla de la misma persona, Judas, el apóstol y el traidor, y que nos habla de su muerte. Y no tuvo dos muertes, sino una sola. Sin embargo, en el relato del Evangelio aparece como ahorcado y en el relato de los Hechos como reventado. Dos versiones diferentes. Si tratamos de colocarlas al frente una a la otra, a la par, pues no, rápidamente encontramos que no coinciden los relatos. Y nuestro juicio inmediato es, aquí hay un error. Y eso entonces nos lleva a soltar la afirmación. Encontré un error en la Biblia. Si digo ello, estoy diciendo la Biblia tiene errores. Y si digo la Biblia tiene errores, ¿qué acabábamos de decir en los anteriores videos inmediatos? Que la Biblia tiene como autor principal a Dios, que Dios es quien la ha inspirado, que por ello es palabra de Dios. Y si la Biblia es palabra de Dios, y aquí estoy diciendo que tiene errores, que le encontré errores, entonces Dios se equivocó, Dios tiene errores. ¿Qué significaría esa afirmación? Si Dios tiene errores, si Dios se equivoca, sencillamente dejaría de ser Dios. Y ahora, si Dios deja de ser Dios, ¿en dónde estamos? ¿En qué estamos parados? ¿Cuál sería nuestra fe entonces? ¿Ven la consecuencia de estas ligerezas cuando no se conoce, cuando no se estudia la Biblia?
Es cierto que aparecen esas dos versiones, pero cada versión tiene su explicación. Esto porque cuando Dios inspira al autor sagrado, lo leíamos en la Dei Verbum, Dios no es que haga al hombre inconsciente, que le dé un golpe, lo deje en, en condiciones no humanas para poder actuar en él. No, Dios respeta todas sus facultades. Entonces el agiógrafo, el autor sagrado, emplea sus propias facultades y desde su propia experiencia humana y espiritual, él hace finalmente el relato. Y ahí está garantizada la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos al final? Pues que un autor está haciendo la interpretación del acontecimiento desde su experiencia, desde su perspectiva y luego de lo que él quiere enseñar, de lo que quiere enfatizar, porque eso es lo que hace el autor sagrado, recoge los acontecimientos y los presenta de esta manera desde su experiencia y luego de lo que quiere enseñar a la comunidad, entonces resultan relatos o versiones diferentes. Es lo que nos suele pasar a nosotros cuando, como grupo, presenciamos un acontecimiento, un hecho, por ejemplo, un accidente, y llegamos a relatarlo a otros, pero cuando cada uno se expresa, cada uno lo relata de una manera diferente, por sus impresiones, por sus impactos, por su manera de expresarse, por su propia imaginación. Resultan relatos diferentes, pero todos hablando del mismo acontecimiento. Es más o menos lo que sucede en los relatos bíblicos. Por eso aclaramos y reafirmamos la doctrina que como iglesia nosotros tenemos. La Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios y no tiene errores. Pero que hay estos casos, estas situaciones, sí. Y la doctrina de la iglesia no los niega ni los rechaza, más bien los aclara. ¿Cómo nos lo explica la iglesia? ¿De qué manera lo hace? La iglesia en su doctrina nos dice que estos pasos son discrepancias. ¿Qué es discrepar? Pues que usted tiene su opinión, yo tengo la mía. Usted tiene su visión, yo tengo la mía. Usted tiene su versión, yo tengo la mía. Todos del mismo acontecimiento, del mismo hecho, pero usted tiene su manera de ver, yo tengo mi propia manera también de ver las cosas y de contarlas. Errores y ya yo me invento algo que no fue, que no sucedió, o la otra persona igualmente. Pero en este caso no se está mintiendo, sencillamente formas de relatar que crean esa discrepancia. Y así se hablan de discrepancias o inconsistencias bíblicas para hablar en términos humanos. Así pues que nos queda garantizado que aun cuando se encuentren estos pasos bíblicos, por eso la razón de ser de la gran ciencia bíblica, de todo este esfuerzo que hace la Iglesia por escudriñar las Escrituras como nos pide el mismo Señor, y nosotros poco a poco nos vamos adentrando en ello.